El hombre de Dios llamado a ser santo. Encontramos en los textos que leímos Dios hablando a su pueblo, a Israel, por medio de Moisés. Y en el primer texto encontramos una expresión que dice: para que seáis míos. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel, porque siempre he considerado que lo que es para Israel es para Israel, y lo que es para la iglesia del tiempo presente es para la iglesia. He tomado estos textos como base para desarrollar el tema. Espero que lo poco o lo mucho que Dios nos dé sea de bendición para todos los asistentes en esta mañana. La santidad es algo que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Pero en esta mañana vamos a enfocarnos más que todo en este lema o en este tema: el hombre de Dios llamado a ser santo. Para esto fuimos llamados. El llamamiento nos lo hizo Dios, y por Él estamos acá. Porque si Dios no hubiese hecho lo que ha hecho, aquí no estuviéramos. Pero gracias a Él por la obra que pudo hacer, que ningún otro pudo hacerlo. Solo Jesús pudo hacer la obra, la comenzó. Y como Él la comenzó, como dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, es el mismo quien también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios comenzó esta obra y Él mismo la va perfeccionando. La va perfeccionando. Entonces, lo importante en el cristiano o en nosotros es la conducta, o sea, la forma de actuar, la forma de ser del creyente. La conducta nuestra juega un papel importantísimo en nuestra vida cristiana. Yo sé que estoy aquí frente a personas que conocen, personas de experiencia, personas de un largo recorrido, de una larga trayectoria, personas que están bien familiarizados con este tema de lo que es la santidad. Pero no está por demás que hoy hagamos un recorderis, o que Dios nos recuerde que es necesario conservarnos en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. No olvide que somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo esperamos, estamos en espera de Él. Entonces, el cristiano, mire, se encontrará con con unas influencias externas, muy profundas, que requiere
mire, que requieren de santidad. No solamente para tener una rectitud ante Dios, sino para predicar y enseñar aún con su ejemplo. Gloria a Dios. Con su ejemplo, la forma como Dios le ha llamado, o sea, que con su ejemplo usted pueda mostrar o decirle a la gente la forma como Dios lo ha llamado a ser santo. Porque Dios nos ha llamado es para esto, para que seamos santos. La palabra de Dios, o si nosotros leemos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta universal, en el capítulo 1, versículo 15 al 16, ahí encuentra usted que el Señor dice en su palabra: sed santos, porque yo soy santo. Ya ahí no se lo está diciendo al pueblo de Israel. Ahora es Dios hablando a su pueblo, a la iglesia, porque las epístolas no fueron escritas a X personas. No es como la epístola a los romanos, que fue escrita a los romanos. No es como la primera carta a los Corintios, la segunda a los Efesios, los Gálatas, que se escribió a ellos. Pero se trata de una epístola universal, o sea, para el cristiano de todas las épocas, tanto del tiempo pasado como del tiempo presente. Por eso, ahí encontramos en ese texto que podríamos leerlo en esta mañana, el capítulo 1 de Primera de Pedro, que es una epístola universal. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo que dijimos, 15 y 16. Mire lo que dice. Yo sé que ustedes se lo saben, pero vamos a leerlo. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Alabanzas al Señor. Así que encontramos un llamamiento ahí, o un llamado de parte de Dios hacia la santidad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros cada día nos podamos conservar única y exclusivamente para Dios. No importa el qué dirán de la gente, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. No, lo importante es que nosotros podamos llevar una vida que agrade a Dios en todos los aspectos. Entonces, la santidad es algo que tiene, mire, algo que tenemos que adquirir. ¿Cómo? Diariamente. Mire, hoy debo ser más santo que cuando, que ayer, y mañana debo ser más santo que hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que el cuidado que nosotros debemos tener es conservarnos, mantenernos en ese nivel de santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dele la alabanza al Señor. Por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 11, dice la palabra, mire lo que nos dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que el santo debe seguir santificándose, porque el único santo es Dios. Y como Dios es santo, es el que santifica o justifica al pecador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mire, la santidad
la santidad en el campo humano es relativa. Cada día tenemos que, que esperar a llegar a ser más santos. Pero Dios en su soberanía nos da la cuenta divina del grado de santidad hasta llegar a la perfección. O sea, Él es el que nos da ese nivel. Él es el que nos califica. Porque no es porque usted diga yo soy santo, no. Es que Dios es el que sabe si realmente usted lleva una vida de santidad o no lleva una vida de santidad. Por eso la palabra es tan clara en decirnos que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando al que hace el bien y al que hace el mal. Pero en esta mañana aquí hay un pueblo que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Alabanzas al Señor. Un pueblo que tiene una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Por eso, hermano, vale la pena porque dice porque Dios en sí es santo, es santo. Mire, refleja y tiene y reparte santidad y santifica. Entonces, automáticamente su pueblo, que somos nosotros, porque hoy el pueblo de Dios lo eres tú y lo soy yo, y lo son todos los que están aquí conmigo reunidos. Por eso es que en la primera carta a los Corintios encontramos que el apóstol, hablando de la obra que Dios ha hecho, encontramos allí en el capítulo 6, versículo 11 de esta primera carta, que nos dice de la siguiente manera. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo, no leamos del 11, leamos desde el 9. Aquí aparece una lista de las personas o de los que practican tales cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el 11, y esto erais algunos, mire, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No sé si a usted no lo alegra eso. Hermano, Dios ha hecho, hará y seguirá haciendo obras grandes en la vida del cristiano. Alabanzas al Señor. Y si pasamos un poco más adelante al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el verso 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Gloria a Dios. Así que nosotros caminamos o vamos por el camino de la perfección. No podemos hablar de una perfección absoluta, pero sí vamos en ese camino. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 101, el verso 6, dice que mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. Para decir, ¿para qué? ¿Ah? Sí, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo.
Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria a Dios. Y nosotros vamos en ese camino, en el camino de la perfección, porque la meta que nos hemos marcado es llegar a ser como Él es. Y no solamente ser como Él es, sino verlo tal y cual como Él es también. Gloria a Dios. Dile la alabanza al Señor. Entonces miren, la santidad hace que revisemos continuamente, miren, nuestra vida, viviendo y enseñando la palabra para formar, establecer, mire, su pueblo que aún habiendo sido pagano, mire, habiendo sido pagano, con la ayuda de Dios pasa a ser santo, porque eso era lo que éramos nosotros. Vivíamos en esa vida pagana, llevábamos una vida ajena a la voluntad de Dios, pero desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, las cosas cambiaron. Se abrió un nuevo horizonte para nosotros. Los ojos espirituales que estaban cerrados se abrieron y ahora podemos contemplar la gloria y la majestad de este Dios glorioso, de este Dios todopoderoso. Alabanzas al Señor. Dile la alabanza a Dios. Dile la alabanza a Dios. Entonces, mire, pasa a ser santo mediante la enseñanza de la palabra. Podríamos definir algunos puntos así de la siguiente manera. Primero, la santidad la necesito cada día. ¿Qué dice usted? ¿La necesita o no la necesita? La santidad la necesito cada día. Segundo, la santidad la puedo reflejar en mi vida cada día. ¿Por qué? Porque cuando se lleva una vida, se vive una vida cristiana transparente. La gente puede ver en nosotros esa santidad. Hermanos, a veces uno viaja y sale por ahí y la gente se le acerca y le dice: oye, ¿y ustedes qué son? ¿Sacerdotes? No, no son. Sí, somos sacerdotes de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero ellos piensan que sacerdotes de allá, de la iglesia católica, pero no. Es que, y dicen, ¿entonces qué son? ¿Cristianos? Sí, somos cristianos. Y a veces le decimos pastores de la iglesia pentecostal y dice, es que se refleja en ustedes la santidad. El aspecto de ustedes es diferente al de los demás. Y hermano, qué hermoso es que nosotros podamos llevar una vida transparente, que la gente vea la gloria de Dios en la vida nuestra. Alabanzas al Señor, porque lo cierto es que Dios a nosotros no nos ha puesto en lugares bajos, nos ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales, y por eso es que Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo del almud, sino encima del candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice el contexto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y cuando ellos vean ese buen comportamiento, esa buena actitud suya y mía, entonces no les quedará otra cosa sino glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Alabanzas al Señor. Si ese aplauso es para Él, hágalo con fuerza. Aleluya, aleluya. Tercero, la santidad me hace comprender que no soy dueño de mí mismo. Mire, la santidad me hace entender, me hace comprender que no soy dueño de mí mismo, sino que Dios es mi dueño. Aleluya. Alabanzas al Señor. Cuarto, la santidad me hace separar de muchas cosas del mundo, porque soy seleccionado para un trabajo espiritual
y profundo en Dios. Para eso hemos sido seleccionados, para hacer un trabajo. Dios nos escogió para que nosotros podamos compartir con la gente, con las personas, lo que Él nos ha dado, lo que Él ha colocado en nuestras manos. Por eso es que la Biblia o Jesús dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Gloria a Dios. Dile la alabanza al Señor. Entonces, la santidad me hace buscar su rostro continuamente. O sea, el santo siempre está ahí conectado con Dios. Vive en comunión con Dios. Alabanzas al Señor. Dile la alabanza a Dios. 6. La santidad amplía mi fe de que un día le veré. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, el verso 14. Usted, como lector de la Biblia, conoce bien ese texto. Dice el texto: seguid la paz con todos y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá. ¿A quién? Al Señor. O sea que la santidad es una de las doctrinas fundamentales. O sea, si no se vive en santidad, despélese que usted va a ver a Dios. Pero si usted camina en santidad, tendrá la bienaventuranza de verle a Él tal y cual como Él es. Aleluya. A esto se refirió el apóstol San Juan en su carta universal, el capítulo 3, versículo 2, cuando dice, mire lo que nos dice San Juan. Dice: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice la Biblia? Seremos semejantes a Él. Qué esperanza gloriosa, ¿verdad? Qué honor, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Mire que dice aquí la palabra: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, la única manera de poderlo adorar a Él, de poderlo engrandecer a Él, de darle la verdadera adoración, es en espíritu y en verdad. Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros, es decir, doblamos rodilla y nos dirigimos a Él, debemos dirigirnos bajo esa unción y decirle: Señor, tú eres soberano. Señor, te doy gracias por este día, por estas bendiciones que me has dado. Señor, te alabo por tu grandeza, por tu majestad, porque si tú no hubieses hecho lo que has hecho en mi vida, quién sabe a dónde estuviera, qué sería de mi vida. Pero gracias por esta bendición que me has dado de hacerme partícipe de tu pueblo y de hacerme sentar con los príncipes de tu pueblo. Alabanzas al Señor. Dile la alabanza a Dios. Dile la alabanza al Señor Jesús. Mire, hermanos, la santidad adquirida en Dios, es decir, enseña o me enseña cómo realizar un trabajo en la voluntad de Dios. Hay personas que se preguntan y dicen: pero ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? Eso es fácil. Si usted lleva una vida de santidad, si usted se ha despojado de las cosas que le asedian en esta vida y se conecta con Dios de verdad, Dios mismo se encargará en dirigirlo, en guiarlo, y que usted pueda actuar y hacer cualquier trabajo, no en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios.
Alabanzas al Señor. Entonces, ser santo no solamente es para formar parte de un pueblo, sino para identificarme con nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? ¿Quién es su Señor? Jesús. Mire, Jesús, que nos compró con su sangre. Miren, nos compró con ¿qué? A precio de sangre. Gloria a Dios. Dile la alabanza al Señor. Dile la alabanza al Señor. Por eso Él nos ha seleccionado. Él nos ha escogido. Él nos ha separado. Él nos ha elegido. O sea, Él fue el que nos eligió. Por eso es que Juan escribe en su evangelio, el capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué fuimos seleccionados? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos separados? Porque mire, Dios nos ha separado única y exclusivamente para Él. Por eso el texto que leímos al comenzar dice: para que seáis míos. Gloria a Dios. Para que seáis míos. Entonces, fuimos seleccionados, fuimos escogidos, fuimos separados, fuimos elegidos para un trabajo que Dios únicamente puede hacer con personas que vivan y lleven una vida de santidad. De lo contrario, Dios no podrá actuar, ni usted ni yo podremos ser un canal de bendición, ni vasos útiles en las manos de Dios. Pero viva en santidad para que vea, colóquese en las manos de Dios, porque hay quienes quieren predicar, pero no son personas que buscan de Dios. Hay quienes quieren predicar, pero no son personas que leen, que están familiarizados con la palabra. Hay personas que quieren hacer muchas cosas, pero no buscan a Dios como realmente debemos buscarlo. Y le aconsejo en esta mañana: colóquese en las manos de Dios para que vea que usted se convertirá en un canal de bendición para Dios, y Dios lo usará grandemente. Alabanzas al Dios de la gloria. Dele la alabanza a Jesucristo. Dele la alabanza a Jesús. Para finalizar, quiero que miremos el Salmo 93. El Salmo 93. Vamos a mirarlo y leamos el versículo 5 de este Salmo. Salmo 93. Mire lo que nos dice aquí este hermoso salmo. El verso 5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene ¿a quién? A tu casa, oh Jehová, por los siglos. ¿Y para qué? Y para siempre. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pues puede ser nuestro punto de partida, mire, de cada día. Si logramos de Él hacer nuestra meta, que nosotros, o sea, si logramos entender eso, si usted pudiera entender que a esa casa que se está refiriendo el salmista ahí, no es a esta casa donde estamos, esa casa lo eres tú y lo soy yo. Por eso dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Alabanzas al Señor. Conviene que usted lleve una vida de santidad. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, que usted se convierta en morada de Dios en la tierra, para que Dios disponga cada día de ella y habite en ella y haga el trabajo que tiene que hacer aquí en la tierra. Pero ¿por medio de quién va a hacer el trabajo?
por medio suyo, por medio mío. O sea, las personas útiles y indicadas para hacer ese trabajo lo eres tú y lo soy yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él necesita hacer un trabajo aquí en la tierra y lo está haciendo. Y gracias a Dios por los hombres y mujeres que se han colocado en las manos de Dios de verdad. Y aquí, sin duda alguna, hay más de uno conmigo que hemos tenido la experiencia de lo que es sentir el gozo de la salvación. Somos morada de Dios, porque en la época de los profetas el Espíritu Santo se manifestaba a ellos, pero no se quedaba con ellos, venía y hacía un trabajo por medio de ellos. Pero hoy tenemos un privilegio grande, la iglesia tiene un privilegio grande, y es que el Espíritu Santo se ha manifestado a la iglesia y ha hecho morada en nosotros, y ha venido no para irse, sino para morar, para estar aquí con nosotros y guiarnos a toda la verdad. Aleluya. Y aunque aquí no digamos que Él está aquí. Porque no hay necesidad de que yo les diga Dios está aquí. Es que Él está aquí. Y yo creo que Él está aquí y que Él se mueve aquí en medio de esta iglesia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Somos esa morada donde habita el Espíritu de Dios. Hermano, ¿le parece poco eso? Cuando yo pienso en esto de que Dios habita en mí, que Dios está conmigo, hermano, yo me siento contento. Y cuando estoy tirado de rodillas y lo siento a Él en mi vida, estas mejillas se llenan de lágrimas, no de tristeza, no de dolor, no, sino de alegría de ver la obra de Dios realizada en mi vida. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Entonces, la santidad conviene a tu casa. Sí, Señor. Mire, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Porque el Espíritu Santo que ha venido, Dios que ha venido a morar en nosotros. Hermano, eso es algo grande. Que Dios more en la vida de un ser humano. Imagínese usted todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y seguirá haciendo. Lo que el hermano Clodomiro decía que la gente por allá siente. Y déjeme decirle que una vez estando por allá en Huachaca de pastor, estábamos en una escuela dominical y mientras la iglesia cantaba y adoraba a Dios, el Espíritu Santo se derramó. Porque cuando la iglesia canta bajo la unción del Espíritu Santo, suceden cosas grandes. Suceden cosas grandes. Y hermanos, los que pasaban por la calle se detenían y unos entraban, y los que entraban eran impactados por el poder de Dios. Y la gente comenzaba a hablar en lengua, y cuando los veía era acá tirado de rodillas, porque Dios hace cosas grandes en la vida de los seres humanos. Y pasaban los de las otras iglesias trinitarias, y uno de ellos me dijo: pastor, el domingo me provocó meterme allá en su iglesia, porque mientras pasaba y ustedes cantaban, yo sentí algo tan hermoso que los vellos se me erizaron desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y pude entender que con ustedes está Dios. Ahí se mueve el poder de Dios. Es que cuando esta iglesia canta bajo la unción del Espíritu Santo, suceden cosas grandes. Vale la pena colocarnos en las manos de Dios. Vale la pena meternos en Dios de verdad. Hermano, no viva la vida cristiana por ahí de cualquier manera, ni por las orillitas, no. Le aconsejo en esta mañana, y en el temor de Dios y con todo el respeto que ustedes merecen, metámonos de verdad en Dios. Métase de verdad en Dios, para que vea usted
¿Quién es este Dios que nosotros tenemos? Es que no tenemos a un Dios cualquiera. No, tenemos no tampoco al Dios poderoso, sino al todo. Al Todopoderoso. Ese es el Dios que esta iglesia adora. Ese es el Dios que esta iglesia predica. Ese es el Dios que se mueve aquí, que se pasea aquí en este lugar y que ha llenado de su gloria este recinto. Porque yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo en esta mañana. No crea que a mí no me dan ganas de saltar, de lanzar aquí. Pero es que tenemos que tener un dominio. Porque Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Alabanzas al Señor. Entonces, conviene la santidad a tu casa. Conviene la santidad. Les invito a colocarse en pie. Yo no sé